onceava carrera Interrunning de Porriño, domingo 12 de marzo de 2017. Fuerte aplauso para esta banda de gaitas. Hay niños de Castillo, muchas gracias. Vamos a desplazarnos rápidamente con camión podio. Comenzamos en breves segundos con cuenta atrás para dar comienzo a esta 11ª edición de Interrunning Concello do Porriño 2017. Espero que os haya gustado. Atletas e público de Porriño. Estou seguro que sí, Freddy. Esta música motiva, esta música da forzas para correr. Sigue. Bueno, empezamos con el triángulo Porriño. Esas palmas arriba. Vamos a animar esta fiesta. Tenta ahí, mira, tenta ahí. Vamos a empezar con cuenta atrás, con compañero de deportes, Manuel Carrera. Atención, atletas, 11ª edición de Interrunning 2017. Empezamos con cuenta atrás de 10 a 0. Señor compañero, empezamos. 10, Ponte ahí, Iria. 9, Más ahí. 8, Atenta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Aquí estamos! ¡Mucha suerte a todos! Esta fiesta de atletismo en Porriño. Otro periodo de deporte dando la bienvenida a más de 2.500 participantes en Porriño de esta categoría absoluta. Espera, no bajes. ¡Espectáculo! Esto es espectacular, Freddy. Quieta ahí. Espectacular. Debo hacer un selfie. Arriba, ven. ¡Hey, Taninos! ¡Es el 10º aniversario de Taninos! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Vamos a celebrar esta Interrunning 2017! ¡Con 10 participantes! ¡Con piel de gallina! A ver, dale. Sigue, Freddy. De verdad que nos tomamos. Nos tenemos todos conectados. ¡Somos Cambia! ¡Bravo, Rocante! ¡Ánimo! ¿Cuántos kilómetros vamos a correr? Porque todo el mundo está muy bacana. Ahora mira, vamos por ahí un carrillo de coches, en el momento pone con pillo, familia. ¿Cuántos kilómetros, Freddy? Vamos a recordarnos. 10 kilómetros homologados aquí en Porriño. Y también hay atletas que se inscribieron en la prueba de 5 kilómetros. Bueno, Freddy, como bien decíamos, retransmitiendo en directo, vemos a Dani García corriendo ahí. Mal quedado, funcionarias. Retransmitiendo en directo, esto es una maravilla porque vamos a poder seguir a todos esos corredores, a saber cómo van, cómo corren, para coger trucos y para no que vengan a contárnoslos y llegar los primeros. Bueno, señor consejero, un auténtico espectáculo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que, como decía, una piel de gallina, tanto corredor, tanto deportista, de todas las edades, aquí en Porriño, las niñas de Porriño, la verdad es que impresionan y mucho. Para nos alegra moito escutar estas palabras da súa boca porque foi deportista de élite, ex profesional e a verdade é que Porriño teña un evento destes para mí é unha auténtica satisfacción, ¿verdad? Bueno, para ti y para todos. La verdad es que yo tengo que felicitar a la organización de la
Interrunning, porque año a año se va superando, año a año tiene más medios y lo que es más importante, este año es el año que más jugadores participantes decíamos, la presentación sube un 25% sobre el año pasado y eso evidentemente tengo que felicitaros porque es un éxito. Y por encima, homenaje a la mujer, ¿verdad? Vamos a tener un detallito final para que todas las mujeres se animen a correr, porque bueno, cada vez hay mucha más influencia, cada vez hay muchas más mujeres que practican deporte y nosotros animamos a ello, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que es un detalle por vuestra parte dedicar este año a la mujer. Sabemos que todos tenemos que buscarnos el apoyo a la mujer. De año a año también vemos que no dejan de haber yo creo que es un homenaje por parte de la a esa mujer que hay que aplaudir y la verdad es que Pues muchísimas gracias por la carrera. Vamos a disfrutar de esta mañana. Vamos a disfrutar ahora, Cris. Un conto de que las novedades tenemos este año por ello, la verdad que me encanta estar interraniendo por Riño, porque tiene todo, tiene espectáculo, tiene música, tiene baile, tiene todo, ¿qué más podemos pedir? Venga, por encima tenemos retransmisión en directo, una pantalla gigante, donde estáis viendo ahí a Lolo Penas, unos favoritos, para que el día de hoy se nos dé espectáculo en estado puro. Claro que sí. Recordamos, por favor, todas esas fotos, todos esos vídeos, colgados, hashtag Interrunning 2017, Interrunning, como redes sociales de carrera de estas madres de maíz, con 2 L's y con 2 M's. Ahí todos así, podemos darnos todos y entonces sacamos una foto así, aunque no quiera cosa, salimos ahí en un medio. Hay que lo sé, claro que sí. Primero y segundo, Interrunning, ¿dónde está Interrunning? Horrible. Lleva una ventaja que me diría. Los primeros.
¿Casado qué? Juanjo Machado. Hombre, ¡Vamos, Cubo! Ay, Manuel, en área.
Sacamos el bici, su. Nico, Rafa. Vamos, venga, dale, la sentora. Venga. Vamos. Ali, hay que correr con él. Papá, vete para tú. Papá. Esto que se pone normalmente, no hizo falta correr, ni esas cosas. Que no papá, que hasta ese mismo consejo también es bueno. Calle Remiranes, Enseada Interrunning Porriño.
la Loli.
Ahora falta la vuelta.
Viene allí. Está muy bien. Avenida Galicia. Venga, Carlis, que ya la tienes. Venga, dale, hay dudas. Si te gusta, dale. Así, a lo mejor si cuando acaba. No. Hombre, ¿qué está?
12:24. Avenida de Galicia, domingo 12 de marzo del 2017. Mira, vamos que vamos y venimos. El público deste ano, Freddy, impresionante. Non paran de animar e de aplaudir cada ano mellor, Os atletas cada ano mellores e o público ainda mellores todavía. Rodrigo, estamos viendo uno para otro, cambiar. Bueno, yo no me agradecer, sobre todo con Dina, en la que fue un curso de evento, pero que se está justamente esta carrera traya Santa María. Sí, señor. Pues aquí seguimos recibiendo, después de 49 minutos y 37 segundos, aquí en la línea de meta, a todos estos atletas que cada uno está cumpliendo su objetivo. Algunos son marcas, otros simplemente acabada, otros son acompañar amigos, pero todos en este caso su objetivo. Y aquí estamos en línea de meta para contarlo todo. De apoyar
que tamén aprende. Sí, totalmente cierto. Y aquí estamos, en torno a las 12:30, ya en Borrillo. Comentábamos antes que vamos a tener de nuevo una actuación de Guillermo do Castelo, que de nuevo nos van a dedicar pues, un espectáculo a poetas que tanto representan Galicia y además, tal y como fan eres, que tiene un pequeño mix con canciones actuales en la época, pero que nos gusta mucho escuchar. Y aquí nos ponemos, si somos millones, ¿qué tal? Los labios Pues intenté ver y no me acuerdo de mierda. Iba solo, pero solo no se veía nadie. Mira, en la pantalla. Ella estaba dando la vuelta, no veía nadie detrás. Que después de Lo que pasa es que yo quería ver
Bueno, quizás tenemos todo preparado para nadie. Hoy unos minutos se callan con banda de lacas de moda, con Aguilillos do Castelo. Freddy, no sé cómo se va la entrevista, ¿no? Pues aquí tenemos a Paco, que nos va a hablar de los profesores de baile de la Unión. Nos digas, ¿cómo se siente siendo profesor, en este caso, un concreto? Niños, personas, todo el mundo de vídeo, bendición, redes sociales, sin saber nada, que sí me gusta, y ahora que se ve Esos buenos que pican de arriba la carretera. ¿Qué se ha pensado la repercusión? no calculábamos esta repercusión en absoluto. Nos facemos estas cousas para sorprender os nosos veciños, que realmente estamos en primeiro lugar. Cando a repercusión é inesperada, pois é unha sorpresa. Unha sorpresa. Pues vamos a sorprender a todo este público y deixemos con eles. Airiños do Castelo. Bueno, vamos a darlle unha máis e rematamos a Airiños do Castelo. Vamos!
74. Carai, po tipo. Cuidado, Guarda. 34 años, sin llegar a más. Pero todos nos conocéis seguramente, todos aficionados ao deporte, en particular ao atletismo, unha das atletas máis recoñecidas do panorama nacional en probas internacionais, quedando entre os primeiros postos en campeonatos del mundo, tanto de cross como de pista, unha das figuras máis recoñecidas do atletismo galego da historia, Xulia Vaquero, que está con nos aquí entregando os premios. E chamamos a categoría juvenil masculino. Freddy, vamos a cambiar o orden y ahora ti vas a nomear os masculinos e os femeninos. A sus órdenes. Pois chamamos o subcampeón, atención, o segundo clasificado da categoría juvenil masculina, e chamamos o atleta do Club Atletismo Tortujas, Kevin Álvarez. A podium, por favor. Kevin Álvarez, do Club Atletismo Tortujas, como segundo clasificado da categoría juvenil. Vale, pasamos ao primeiro, o campeón desta categoría juvenil, Óscar Lago Bugariga. Podium, por favor. Entrega o premio Xulia Vaquero, ex-atleta. Hay veces que ocurre que non se enteran, gañan nas súas respectivas categorías e habendo tanta participación, pois non se dan conta que van a recibir un premio no podio. Por lo tanto, Óscar Lago Bugarín. Nada, pasamos a siguiente categoría, Junior masculino. Junior masculino. O tercer clasificado do Corredores do Miño, Roberto Blanco Fariñas. A podium, por favor. Ahora sí. Ahora sí, Freddy. Entrega o premio Xulia Vaquero, ex-atleta. Y aquí estamos viendo el tercer clasificado junior masculino, Roberto Blanco Farías. Le llamamos a podio como subcampeón de esta categoría junior masculino, do Beariz Triatlón, Alejandro Crespo Mejuto. A podium, por favor. Aquí estamos viendo también cómo fue la entrada. Fuerte aplauso. Recibe o premio de más de Xulia Vaquero, atleta profesional olímpica. Estamos con nosotros aquí na ceremonia protocolaria y durante toda la mañana estuvo acompañándonos. Alejandro Crespo, subcampeón. Echábamos al campeón de esta categoría junior masculino, la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, Xavier Rodríguez Mora. A podium, por favor. Fortísimo aplauso para estos tres campeones. Viendo esa bola de pan de porriño, esa rosa que sería Marisel. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente categoría. Junior femenino, Cris. Pues esa es la que me toca a mí, junior femenino, la segunda clasificada es Lucía Vázquez Piñeiro. Un fuerte aplauso para ella. Que también te entrego premio Xulia Vaquero, ex-atleta. Lucía Vázquez Piñeiro, segunda clasificada. Si no pasamos a primera. Pois pasamos a primeira clasificada, que é Cristina Torres Hervés. Un fortísimo aplauso de Vigo. Cristina, a miña tocalla, fortísimo aplauso para ti, campeona. Te entrego o premio Xulia Vaquero, ex-atleta profesional. Muy bien, fuerte aplauso para esta atleta de la categoría junior femenino. Vamos ahora con promesas. Promesas masculino. Visto como vedes hay muchísimas categorías y estivemos entregando premios ao longo da mañá e seguimos entregando. O sea, máis de 90 trofeos entregamos no día de hoxe
os gañadores e o podio de todas as categorías, Cris. E preciosos os trofeos tamén que se lle entregan a estes corredores. Pois vamos a chamarse ao tercer clasificado de promesas masculino, entrega Xulia Vaquero, o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Paulo Villegas Carragal. A podio, por favor. Fuerte aplauso para él. Aquí estas promesas recibiendo os premios. E o subcampeón do Real Club Celta de Atletismo, Pablo Vicente. A podio, por favor. Aquí estamos viendo o subcampeón tamén, fuerte aplauso. Díceme Xulia que da terra de Xulia, o sea, da Guardia. ¿No? De Camposancos. Muy bien, e chamamos ao campeón desta categoría do Athletics Fisioterapia San Lázaro Team, Amadeo Abal. A podio, por favor. Aquí tenemos o podium completo desta categoría promesa masculino. Amadeo, Pablo, Paulo, 3 primeiros clasificados. Fortísimos aplausos para estes vencedores. Este es campeón. E pasamos á seguinte categoría, promesa femenino. E vamos a promesa femenino que temos unha campeona solamente, número 1, é Candela Alonso Rodríguez, do Clube Rodespi. Fortísimo aplauso para ela, é de Ocovelo, que vamos a recibirla con ese fortísimo aplauso, esperemos que esté aí. E tamén entrega o premio Xulia Vaquero, é o último premio que entrega Xulia, así que esperemos que veña recollendo. Candela Alonso Rodríguez do Rodespi. Candela Alonso. Ben, pues nada, pasamos á seguinte categoría. Sin antes despedirnos de Xulia. Un fortísimo aplauso, claro que sí, Xulia, moitísimas grazas por acompañaros en este día de hoxe. Xulia ten que irse, estamos súper agradecidos de contar con unha das mellores atletas galegas de todos os tempos. Agradecidos, Xulia. A vos, a verdade que é un trabajo increíble, continuar así,